Tengo hora, ¿no? Es que le metí 3 tarjetas de hora y media, hora y media. A los mártires que lucharon por darnos la independencia, la libertad, que hasta hoy continuamos en la lucha, que fue muy importante, el cual estamos sumamente agradecidos, y expresar un saludo a todos los compañeros que son parte de la coordinadora plurinacional. Parece, compañeros, que ya está explicado la forma en caso de ser gobierno, en fin, pero lo que yo quiero recalcar es que se está trabajando en elaborar un proyecto político. En este proceso que estamos es para elaborar un proyecto político. Y cualesquiera que sea el candidato, tendrá que sujetarse al proyecto político que se está consensuando, se está consultando a las bases de cada organización política y comunitaria y popular que pertenecen a la coordinadora plurinacional. Asimismo, compañeros, hay una acta donde han firmado los 6 precandidatos. Cualesquiera que sea el ganador, el resto se sujetará, ¿no?, y apoyará al candidato que sale electo. Y saldrá electo por consenso. Saldrá electo por la consulta a las bases. Saldrá electo de la encuesta que se haga el que presente la mejor condiciones, compañeros, el mejor perfil, como dicen los entendidos, para que no representen a los movimientos y partidos de izquierda, a las organizaciones democráticas, al pueblo ecuatoriano en esta batalla, en este proceso electoral, que no es otra cosa más que es la lucha de clases, la clase de los pobres, la clase obrera, los campesinos, los indios, los montubios, luchando por ser poder en contra de quienes hoy ostentan el poder. Esto es, compañeros, que se está dando este proceso de unidad. No, esta unidad de la plurinacional no es solo para participar en las elecciones, es un proceso de unidad de alto alcance. Ganemos o no ganemos las elecciones, este proceso unitario avanza hasta hacer poder político y hacer que la economía, hacer que la cultura, la educación sea para todo el pueblo ecuatoriano. Así lo entendemos, así creemos, y el ingeniero Paul Carrasco nos ha explicado algunas de las formas en caso de ser gobierno y cómo él está llevando a la práctica como prefecto provincial de la provincia de La Suay. Compañeros, como alguien decía, no hay mejor cosa que trabajar con la comunidad. Hay que explicarle a nuestro pueblo, y ustedes, compañeros, tienen que explicarles a sus compañeros donde viven, en el apartamento que comparten, en el lugar de trabajo, cuando llaman a sus familias al Ecuador, decir, este es el candidato que nos va a representar. Para concluir, compañeros, de esto hay mucho que hablar. Hoy en la mañana decíamos en Denbury, se está dando un fenómeno bien complicado en el Ecuador. ¿Por qué Correa, compañeros? Ustedes saben, él traicionó el proyecto político de cambio y quiere continuar en el poder. Y ha hecho que el sistema del
Consejo Nacional Electoral le ha hecho un champú para justificar el fraude electoral, para justificar que su movimiento Alianza País y al otro de derecha, que es de Sociedad Patriótica de Gutiérrez, solamente los dos queden, porque hace aparecer que Sociedad Patriótica es el partido que menos firmas supuestamente falsas lo existe. Entonces quieren ir a la ley electoral solamente dos, eliminando a los partidos políticos de izquierda que conforman la plurinacional, como es el Movimiento Popular Democrático y el Partido Pachacuti, o Movimiento Pachacuti. Frente a estos hechos, las organizaciones que son parte de la Asamblea Comunitaria de Ecuatorianos en el Exterior, vamos a hacer nuestro pronunciamiento a los medios de comunicación y a la opinión pública. Entre ellos es algunos cuestionamientos y preguntas al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué es que recién detectan que hay firmas falsas? Cuando en octubre del 2010 ya una organización política presentó y fue revisado las 250.000 firmas y aprobaron 177.553 como válidas y lo aprobaron en el registro electoral. Ahora que a los más de los 2 años vienen a hacer aparecer que hay falsas y que unos son militantes de otros partidos porque lo han movido en el sistema que consta en el Consejo Nacional Electoral, compañeros, para hacer el fraude. Y esto, compañeros, si es que eso detectaron en el Consejo Nacional Electoral, lo correcto era que lo hagan la denuncia a la Fiscalía, y los entendidos en derecho lo saben, el abogado, el doctor Moreno, ¿no? Lo primero que tenían que haber denunciado a la Fiscalía, pero sucede que lo primero hacen avisarle al presidente de la República. Y el pueblo ecuatoriano se entera a través de la Sabatina. Cuando lo primero era que hagan ellos, pues. Y en derecho corresponde, compañeros, que eso se le mandara al Tribunal Contencioso Electoral, porque hay un tribunal para ese tipo de casos. Pero sucede todo lo contrario. Y en el Código de la Democracia no hay un artículo que diga que reglamente el mecanismo de reconteo de firmas. ¿Y qué garantías nos presenta para el reconteo de firmas? En fin, compañeros, hay mucha tela que cortar en este aspecto. No es que estemos opacando a quienes han ido a falsificar las firmas. A lo mejor algunos movimientos, sí, de derecha lo han comprado, compañeros. Y que deben ser los autores, cómplices y encubridores, sujetos a la ley, denunciados ante el fiscal y que la ley y los tribunales y juzgados lo juzguen. No, pero no puede de esta manera querer envolverles y dedicarles en especial a los movimientos que están dentro de la plurinacional. Por eso es que la Asamblea Comunitaria de Ecuatorianos en el Exterior vamos a denunciar, compañeros, ante la ONU, la OEA, vamos a denunciar a los tribunales, compañeros, las comisiones de derechos humanos, este atropello a los derechos civiles y democráticos del pueblo ecuatoriano. Y hacemos una convocatoria a todos los partidos y movimientos políticos que están en este problema, a las organizaciones comunitarias y al pueblo, a una próxima reunión el próximo día sábado a las 7 de la noche en la iglesia Santa Brígida, para ir resolver y formar una comisión que esté vigilante de este asunto y hacer la respectiva comisión que visite a estas organizaciones internacionales, compañeros, porque no podemos permitir que siga una dictadura como tal. No podemos permitir que nuestros derechos de libertad de sufragar y votar por el candidato que queramos se trunque, compañeros, no lo vamos a aceptar. Con este mensaje, pues, compañeros, queremos decirles: solo la unidad sincera y transparente, solo la unidad dispuesta, compañeros, firme, consecuente, valiente, esa unidad que va a garantizarnos. No es una unidad solamente para ser candidato, para participar en las elecciones, no. Es una unidad comprometida con el cambio, compañeros, hasta que el pueblo sea poder y hasta que esa riqueza del país se la disfrute el pueblo ecuatoriano y no las 4 transnacionales o 4 ricos en el país. De esta manera, entonces, visto, pido una vez más, compañeros,
que ustedes seamos, como ha dicho el ingeniero, que en cada uno de nuestros lugares de trabajo pasemos la voz a cerrarles, compañeros, las puertas al gobierno y apoyar a los candidatos de la plurinacional para, una vez más, repito, ser gobierno en el Ecuador. Muchísimas gracias. ¡Que viva el Ecuador! ¡Correa populista! ¡Falso socialista! ¡Correa populista! ¡Falso socialista! Compañeros, vamos a dar paso a la delegación internacional que nos quiere compartir un poema en esta noche. Por favor. Buenas noches. Saludos. Cada día en la lucha. Cada día levantamos a luchar contra los monstruos del imperio y del racismo. Cada día escuchamos la llamada en el nombre de la justicia. Cada día conmemoramos a los nombres conocidos por sus sacrificios. Cada día recordamos que nuestra lucha es para poner al fin al imperialismo. Y cada día sabemos que hay nuestra libertad que ganar. A continuación, ha pedido... siga, por favor. Buenos días, compañeros, en la lucha del Ecuador y del poder del pueblo. Sueño, 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 sin ser rico. Sueño que no existe, sin negar la ciencia de la verdad. Sin el encanto de dignidad en frente del pueblo, herido en el corazón, el silencio es poderoso. Y en la alma de la clase obrera, yo quiero vivir el sueño. Como mi padre, mi madre me enseñó la ciencia de la vida. Y en la tierra de mentira, el gran imagen de los pobres que no ven el camino de justizar el genocidio, esclavitud. Debajo de la bandera que vive la calle Wall Street, en la lucha a un nuevo mundo unido, socialista. Gracias. Ha pedido la palabra el doctor Lenín Medina con ustedes. Perdón, que no me levanto. Me caí ayer. Yo quiero hablar con honestidad. Yo no formo parte de la coordinadora plurinacional, pero hemos venido trabajando en los eventos del 8 de marzo de la lucha del movimiento indígena en el Ecuador. Aquí hicimos una protesta con todos los compañeros al consulado. Estuvimos el 22 de marzo cuando llegaba a Quito esa marcha, una marcha pues que nosotros la vemos positivamente. El tirano Correa dijo que él iba a poner 500.000 partidarios de él ante los 4 pelagatos. ¿Y qué sucedió? Que el tirano puso 500 personas y lo que hicieron 50.000 fue la marcha que llegó aquí. Yo sí quiero rendirle homenaje a usted, prefecto, porque he seguido la lucha suya y por eso vine aquí hoy día. Porque creo que de los candidatos, los 6 candidatos, sin menospreciar, y no quiero entrar a análisis de cada uno de ellos, pero pienso que la verticalidad de su lucha, la radicalidad, como le di decir, de la palabra, y ese intento de organizar al pueblo popularmente para que desde abajo participe y haga una sociedad participativa, comunitaria, una sociedad fraterna, solidaria, basada en la justicia, el respeto al derecho, se haga realidad. Por esa razón, yo me siento muy satisfecho de lo oído y a pesar de no haber tocado muchos otros temas, pienso que la opción de la coordinadora
plurinacionalidad, ojalá sea usted. ¿Por qué? Porque hay otros que están comprometidos con Correa. Yo conocí a Correa en diciembre del 2005. Él nos llamó de Los Ángeles y pensé que fue un buen ministro. Él nos llamó de Los Ángeles a pedirnos el apoyo a un grupo de ecuatorianos en Nueva York. Pero cuando conversaba yo le decía que nosotros teníamos proyectos de inmigrantes, que queríamos hacer un Instituto Nacional del Inmigrante tripartito. Puede que se cambie eso. El inmigrante, pariente de inmigrante y el gobierno. Él dijo, no, ya no hay nada que hacer. Ya Alberto Acosta lo hizo. Entonces le digo, pues, ¿para qué lo vamos a invitar? Pues si usted ya hace todo por nosotros. Los inmigrantes queremos nosotros poner nuestra cuota. Conocemos, como dijo usted, el problema. Y actualmente los organismos de los inmigrantes, solamente ellos lo dirigen, ellos lo representan y ellos lo han convertido en el brazo político de Alianza País aquí. Corruptos, se llevan millones, se llevan. Y aquí se lo está denunciando. Y ya salió uno de ellos. ¿Y sabe lo que dijo el ministro de los inmigrantes cuando un periódico vocero de la dictadura de Rafael Correa le preguntó que por qué había salido el director Danilo Rollero? Dice por motivos personales, cuando todo el mundo sabe que ese hombre estaba atracando, llevando contenedores. Ese con el plan retorno retornaba a él miles de cosas para su beneficio y de sus amigos. Tienen millones para hacer la campaña de Correa aquí. Y ellos están, como lo saben todos, haciendo desfiles, festivales, haciendo lo que hace la comunidad. Compitiendo con la comunidad. ¿Pero para qué? Para conseguir adeptos. Yo formo parte de esos 14 ecuatorianos que la dictadura nos persigue hasta acá. Y ahora yo tengo un periódico que llama El Poder Ecuatoriano y los cónsules me quieren enjuiciar. Ojalá sigamos nosotros con esa demanda de enjuiciarlos a ellos. Ojalá sigamos ¿Alguna otra persona que quiera intervenir, pero en homenaje al tiempo, les solicitamos que sean muy puntuales? Sí. Una pregunta. Con mucho gusto. Como le dije, soy salvadoreño y yo quisiera saber cómo queda la relación suya con la CONAIE y si en la Coordinadora Plurinacional forman parte de la CONAIE. Entonces, ¿cuál es la relación del movimiento de plurinacional con CONAIE? ¿Van juntos? ¿Están separados? ¿Cómo quedan? ¿O van ellos por aparte? Lo que pasa es que yo omití tal vez al inicio, cuando realmente les ofrezco disculpas. No, la coordinadora no es parte de la CONAIE. La CONAIE es parte de la Coordinadora Plurinacional. A mí se me fue, solo nombré a los movimientos políticos, a los partidos, a los movimientos políticos, pero está la CONAIE, las organizaciones sociales, están las dos sindicales las centrales de trabajadores del país, las organizaciones, las centrales sindicales, están varias organizaciones de maestros, la UNE, están los maestros, la UNE, y están también varias organizaciones de ecologistas, y en estos días hemos estado conversando con varias organizaciones de empresarios también, sí, progresistas, que quieren ser parte del proceso. Es decir, no solo es una unidad de partidos políticos o de movimientos políticos, es la unidad de organizaciones sociales, y la CONAIE tiene una muy buena relación con nosotros. Es más, debo decirles que quien nos invitó a mí hace 2 años a participar en la Coordinadora Plurinacional fue la CONAIE y luego Pachacuti, que pidieron que seamos parte de la Coordinadora Plurinacional con el apoyo del movimiento. Solo quiero hacer un comentario. En este documento dice que, y me preocupa porque ya no se sabe qué es izquierda aquí, ¿verdad? Hay un montón de capas de la izquierda. En este documento dice que cuando a Correa le dieron el intento de golpe de Estado, todas las comunidades indígenas salieron a defender
están mejor con Correa, porque si no está Correa, la otra opción sería que la derecha retome Ecuador. ¿Qué documento es ese? Son documentos que están en internet. Esto está en el golpe del 2009. ¿Dónde? Google. A ver. El intento de golpe. Ellos dicen que salieron a defender. Aquí hay declaraciones de ellos. Entonces solo es por interés de aprender como izquierda cómo es que estamos comportándonos de izquierda. En el documento dice que ellos salieron unánimamente, todas las naciones indígenas, a protestar por el golpe, intento de golpe y a defender a Correa. Entonces, lo que quisiera saber como izquierda latinoamericana es si esa simpatía de la izquierda por Ecuador se mantiene de esa misma manera. Si ahora a Correa le dieran un golpe, las naciones indígenas salieran a protestar en contra, como lo hicieron. Ya, a ver, yo le voy a comentar. Uno de los que salió a plantear que se sostenga la democracia fui yo, por ejemplo. Yo salí y bueno, además lo increíble es que yo le defendí esa época al presidente y luego me persiguió. Y hasta el día de hoy, sí. Es decir, a todos nos ha pasado un poco por ser buenas gentes, toma, ¿no es cierto? A ver, el tema es el siguiente. El 30 de septiembre, sí, básicamente lo que hubo fue una sublevación de la policía por un tema administrativo. Es decir, había un problema de pagos y unos rumores internos de la policía de que algo andaba mal y que se les iba a bajar los sueldos, y sobre todo la clase militar y la clase policial en el Ecuador tiene mucho que ver, está muy institucionalizado en sus estructuras el tema de la antigüedad, y la antigüedad viene con lo que significa el tema de las placas, de los reconocimientos, ¿no es cierto? No sé cómo llamarle, de las condecoraciones de acuerdo a la antigüedad y al rango, y eso viene dado también con lo que significan los sueldos, ¿sí? y las bonificaciones. El presidente Correa, sus aliados del Ministerio de Trabajo, sus técnicos, sin entender la dinámica y sin conversar con la policía, decidieron de tajada, retirarle lo que son los insignias, ¿sí? Ese es parte del problema, las insignias y los bonos y los sobresueldos, no le llamemos sobresueldos, las regalías sobre sus grados y su antigüedad. Eso causó un malestar. Indudablemente que hubieron fuerzas internas que se aprovecharon de eso. El error fue que nunca hubo intento de golpe de Estado. El presidente comete un error garrafal por su impulso de irse a meter allí y no manda a un equipo de negociadores a que conversen a ver lo que está pasando. En ese momento pierde la cabeza por su inmadurez política el presidente. Un estadista no puede perder la cabeza, ¿sí? Y no podemos tener un estadista hablando de burros, bestias salvajes, estúpidos, imbéciles, ¿sí? Y entonces resulta que la gente pierde la razón, pero indudablemente en ese momento se aprovecharon ciertas fuerzas internas de la policía para generar un intento de desestabilización que se dio en el camino, ¿sí? Que se dio en el camino, eso es indudable. O sea, pero no fue planificado, sino en el momento del disturbio, digamos, de la provocación, hubo una generación. Ahí indudablemente salimos gente a decir, a ver, nosotros en este momento creemos que lo importante es sostener la democracia por un motivo, y salieron las organizaciones indígenas por un motivo. Los presidentes que se cayeron en el Ecuador no generaron ciertos procesos que inicialmente Correa diseñó, ¿sí? Pero además hay otra cosa. Correa en ese momento tenía una aceptación que bordeaba el 60% de la población, entonces era indudablemente incorrecto que se caiga un presidente con un 60% porque podía generar un enfrentamiento interno de graves consecuencias. En ese marco, muchos movimientos del sector nuestro y dirigentes salimos a decir que se sostenga la democracia y que los problemas se resuelvan en términos pacíficos. Básicamente esa es la posición, ¿no es cierto?
Ahora, sin embargo, en ese momento ya había dificultades. Es decir, el tema de la privatización del agua no se ha eliminado en el Ecuador. Grupos muy fuertes controlan el agua. Ya había dificultades en ese momento, estoy hablando del año 2010. En ese momento ya había dificultades con el presidente en términos del control del agua. No se dialogaba con las comunidades indígenas y con las organizaciones sociales. El agua no puede ser privada, el agua tiene que ser de la comunidad. Es decir, yo les puedo comentar varias historias en el Azuay mismo, en mi provincia y en el sur del país. No hubo la consulta previa que plantea la Constitución, no se aplicaba y ni se aplica hasta ahora la consulta previa para los proyectos extractivistas. Ya tuvimos dificultades allí. Se generó un proceso de rompimiento con todos los sectores. Ya se venía generando un proceso de rompimiento por varios temas. Por ejemplo, se habla de la deuda externa y de la deuda interna. Justo lo que decía Antonio el día de hoy. Nosotros tenemos de la deuda general de 14.000 cerrado al año 2011, 14.563 millones de dólares, 8.493 millones de dólares son en deuda con el sector privado del exterior y con los chinos a un porcentaje que oscila entre el 7 y el 8%, lo cual es un secuestro al país. Es decir, solo ahorrando 2 puntos de ahí podríamos eliminar los 5 proyectos estratégicos más grandes de cobre y oro en el Ecuador. Ahí podríamos ahorrar 684 millones de dólares. Ya se venía dando una serie de problemas que reventaron al final del 2010 con la consulta popular de mayo del 2011. Es decir, ya la presión la presión era tal que ya con la consulta popular y la toma de la justicia definitivamente se rompió la relación. Y claro, ahí se demostró cómo por primera vez los sectores de la Coordinadora Plurinacional nos unimos y básicamente fuimos los únicos que enfrentamos la campaña del no. Jaime Nebot, por ejemplo, de la derecha del Ecuador, nunca salió al último. Si él hubiera salido a decir que no, es indudable que tiene un respaldo en Guayaquil. Si él hubiera salido con mucha anticipación, él no hubiera ganado en el Ecuador. Salió 8 días antes, porque estuvo calculando, pensaron que iba a ganar el sí abrumadoramente, 4-1, y resulta que no pasó eso en la consulta sobre la justicia. Entonces, yo creo que ha sido un proceso, ¿sí? Un proceso en el que las organizaciones también hemos ido, y los sectores progresistas hemos ido tamizando las acciones positivas y las acciones negativas que se han ido generando. Por ejemplo, nadie se da cuenta, y muy pocos analizan, permítame que me alargue, pero es cosa hay que saberlo, es el presidente que más ha atacado a los banqueros, verbalmente. Sin embargo, el modelo aplicado es un modelo que tiene un precio altísimo, que cerró el año anterior a $98 el barril de petróleo, ¿sí? Y está oscilando entre los 80, tendría que bajar de 60 para que realmente se haga crisis. El gobierno nacional lo que ha hecho es invertir 8.000 millones de dólares. Es el país que más inversión pública tiene porcentualmente que otros países de Latinoamérica. 8.000 millones de dólares. ¿Pero qué hace con eso? Invierte no en trabajo, sino genera inversión a través de obra pública, a través de contratistas. Y esos contratistas dirigen la inversión directamente a los bancos, ¿sí? Ese análisis, claro. Entonces resulta que en este momento tenemos que la banca privada en el Ecuador ganó 590 millones de dólares, lo que nunca ningún banquero ha ganado en el Ecuador. Ese es el gobierno que tenemos. No digo que la banca no gane, ¿sí? Que la banca no gane, pero no en esos niveles de usura que son y con plata del Estado ecuatoriano, porque el petróleo es de todos. Entonces todo se dirige hacia ellos, ¿sí? Y a la final el monto de utilidades ha subido increíblemente. Solo les pongo un caso. Existen en este momento 25 grupos económicos en el Ecuador que han duplicado o han triplicado sus utilidades. Y voy a dar varios nombres. Es decir, yo no tengo problema, yo no soy un perseguidor ni un contrario a la empresa. Yo creo que debe haber una sinergia entre la mediana y la grande empresa, porque necesitamos grande empresa para los encadenamientos con los pequeños. Es
decir, necesitamos apalancar en la gran empresa, en la gran producción, la pequeña producción. Pero ¿cómo puede ser que grupos de importadores, ¿sí?, de Guayaquil y de Cuenca han generado y han ganado hasta 1.900, 2.000 millones de dólares? Es una barbaridad. ¿Sí? Son 25 grupos económicos y esto la población no sabe. ¿Sí? Mucha de la gente cree que con el bono estamos felices, pero nadie conoce estos procesos que yo creo que nosotros también nos ha tocado ir a la izquierda ecuatoriana, nos ha tocado ir analizando y decantando hasta determinar que en este momento tenemos un gobierno que no responde a los intereses, ¿sí?, del pueblo, y está respondiendo a sus propios intereses y de a grupos reducidos que siempre han dominado el país. Esas cosas, por ejemplo, Lucio Gutiérrez por menos se cayó, pero ¿cómo pueden creer ustedes? Y discúlpenme que me alargue, pero compañeros, hay que decir, un hermano acusado por un contrato de 800 millones de dólares, por contratos de hasta 800 millones de dólares. Más allá de que la justicia tiene que probarlo o no, pero todos saben que el hombre trianguló desde Panamá varias empresas y tiene contratos. El hermano, perdónenme pues, sí, ni el hermano, ni la mamá, ni el papá, ni ninguno, cuando uno tiene actividad política, tiene que saber la familia que no puede ni siquiera entrar en las oficinas de las instituciones públicas. Están prohibidos de entrar. Y peor aún, mover alguna palanca, ni siquiera una recomendación para poder trabajar y beneficiarse del Estado. Eso no se puede permitir. Y el presidente sale y dice que es justo, que el hermano tiene derecho a trabajar. Sí, pero que trabaje, no pues beneficiándose de su calidad de hermano del presidente. La narcovalija, que han oído ustedes. El come cheques. Sí, el come cheques del ministro de, ¿no es cierto?, de deportes. El tema de los puentes en el Guayas, con las empresas chinas y la corrupción que hubo allí, que está enjuiciado el exministro. Tenemos el tema del Ministerio de Medio Ambiente, donde no sé si conocieron, se estaban desviando recursos vía partidas. El tema de las ambulancias y el Ministerio de Salud. ¿Qué más? Ah, los 800 mil dólares, ¿no? 8 millones de dólares. 8 millones de dólares que se compraron en los chalecos para las motocicletas. Sí, en el Consejo Nacional de Tránsito, no, el Consejo para los motociclistas. Sí, para los motociclistas. Y ahora el nuevo director del Consejo Nacional de Tránsito devolvió porque no sirven y no se pueden usar. Eso en el país, en otro momento, yo no sé qué nos pasa, debía haber sido afuera, patadas y preso. Por eso es que nosotros, cuando él dijo que va a crear va a irse a Bélgica, yo digo con el respeto de los hermanos de Bélgica, sí, que se vaya a Bélgica, pero a la cárcel, sí, que se vayan sus corruptos del gobierno, a la cárcel que le vamos a llamar Bélgica, para que allí terminen todos los ladrones que han tenido este gobierno. Allá deberían ir. Ya me hizo... Compañeros, quiero pedirles comprensión. Miren, estamos a las 10:30 de la noche. Voy a dar paso a una intervención más, porque otros compañeros ya intervinieron. El compañero Jorge Cobos, que viene desde Pisquel, muy lejos, y creo que sí es justo darle espacio para que... Muchas gracias por el privilegio, muchas gracias, no por la instancia. Un saludo. No soy el representante del pueblo de Pisquel, pero vivo en el pueblo de Pisquel, de Arab State. Pero me haré un saludo fraterno, combativo a nuestro precandidato. Ingeniero, únicamente una pregunta a la brevedad del tiempo. ¿Cuál sería su posición en caso de que sea electo y nosotros lo vamos a poner los votos para que así sea? O el pronunciamiento suyo o el pronunciamiento de la plurinacional a gobernar frente a la Iglesia Católica, por ejemplo, que es una de las más poderosas, o sea, frente a la religión que tenemos, frente a la religión católica en nuestro país, porque el planteamiento de la religión que más abrumadoramente tiene de votos en el país es la católica, innegablemente, y eso lo conocemos nosotros, porque esa posición
ha intervenido ya en el mismo Congreso para que la administración del pueblo, o sea, la gobernabilidad de un pueblo, se dé como acto de fe. Esto ya hubo incluso reacciones de los propios congresistas. Una señora ahí incluso había un criterio dado en las redes sociales, un poco grotesco. De todas maneras eso no me incumbe, no nos incumbe a nosotros. Pero ¿cuál sería esa posición que también tenemos que estar claros como pueblo ecuatoriano? ¿Cuál es el mestizaje que nos lleva a la gobernabilidad, a gobernar un pueblo junto a una iglesia? Que no lo digo que es mala, pero que sí nos ha hecho mucho daño en el progreso de los pueblos. O sea, no sé si lo canso sea muy corto, ingeniero, pues, y de paso, mi saludo de un azuayo, suerte, y lo vamos a apoyar a usted o al que sea candidato con toda nuestra energía, con todos nuestros votos y con toda nuestra sinceridad. Ahora, si Muchas pueden, gracias. gracias a usted. Ahora, si pueden hacer fuerza para que yo gane las primarias, indudablemente. Hay que hacer también la propaganda, ¿no es cierto? Una pregunta tiene aquí el compañero y con eso cerramos, por favor. Así, bueno, si quiere contestarle antes. Contestemos esto primero. A ver, primero, yo creo que uno de los elementos fundamentales en un país democrático es la libertad de la religión y la posibilidad de que el ser humano escoja su religión. Eso como punto elemental y fundamental de partida, es decir, no podemos tener un Estado ligado, y en esto nosotros no podemos ser fundamentalistas, es decir, un Estado ligado a un proceso o a una X religión, ¿no es cierto? Más allá de si esta es buena o mala o como se interprete. El Estado tiene que ser laico y dejar la posibilidad de que el ciudadano escoja libremente la religión que quiera practicar. Eso por un elemento fundamental. Al momento que el Estado pasa a ser laico, digamos que es laico e independiente, ¿sí? La religión no puede intervenir en la construcción de políticas públicas ni en la construcción de gobernabilidad. Eso, sin embargo, en democracia normalmente no pasa, es decir, la iglesia y las religiones normalmente se pronuncian sobre ciertas situaciones o pueden pronunciarse, por ejemplo, sobre temas como el uso de preservativos, sobre temas, claro, sí, el tema del aborto, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que ahí las religiones tienen todo el derecho a pronunciarse públicamente porque por eso vivimos en un país democrático, pero ya la decisión se la tomará en los procesos de participación popular que nosotros tengamos. Ese es el planteamiento mío, es decir, más allá de que la iglesia diga, y se respete además, diga una o dos o tres posiciones sobre temas que el Estado defina, simplemente yo creo que es necesario que la población tome la decisión y esa es la línea sobre la cual iremos. Entonces, si vamos a... Hay temas como el tema del uso de los preservativos. Yo fui el primer prefecto y el único país que empecé a distribuir en el año 2005. Sí, al principio, ahora ya todo el mundo lo hace, ya lo hace el Estado, pero sí, yo tuve una gran dificultad con la iglesia. Yo gané las elecciones en el año 2004, a los 32 años. Sí, por eso también hice algunos errores. Por eso creo que la política tiene que ser un proceso. No se puede poner aventureros ni salvadores de la patria, porque eso ya no hay. Somos seres humanos, aquí hay que construir entre todos. Sí, esa es la verdad, ¿no es cierto? A los 32 años yo repartí preservativos en el Azuay, en las escuelas y en el Azuay. Imagínese usted en Cuenca. Sí. Y entonces el doctor sabe que Cuenca es y todos nosotros sabemos lo conservadores que son. Sí. Sin embargo, votan por la izquierda, pero son conservadores. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que el pueblo define. ¿Sí? Y las estructuras definirán estos temas, las estructuras populares que creamos, ¿sí? Definirán sobre el tema del aborto. Por ejemplo, sobre el tema del aborto tienen que definir las mujeres, definitivamente. Las mujeres, más allá de si unos dicen que están a favor o en contra, sí, pero dejemos que la mujer defina porque es quien fundamentalmente lleva el peso, ¿sí? Espiritual y físico y psicológico de lo que es eso, ¿sí? Y entonces, claro, esa es una perspectiva que la población debe definir y la legislación debe irse en ese marco. Y la iglesia debe mantenerse con sus criterios,
pero aparte de las decisiones que el Estado tome. El Estado se debe al pueblo y no se debe a un grupo de representantes de la Iglesia Católica o de cómo estas, o cualquiera que estas se llame. Sí, con todo el respeto. Además, yo soy cristiano, no soy practicante en términos católicos, pero es indudablemente que además la Iglesia también tiene gente muy progresista en términos de lo que significa la participación social y lo que el Estado debe, el rol que el Estado debe jugar en estos temas. Sí, ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Wellington Pérez. Yo colaboro con Orgullo Ecuatoriano, que es el periódico, y tengo mi propio medio de comunicación. En esta ocasión yo escribí algo que se respecta más a la provincia de La Suay. Tenemos ahí al grupo El Juri, donde que podemos darnos cuenta que ellos distribuyen todas las marcas de carro en la provincia de La Suay. Tienen las ensambladoras de motos, hablaba usted de cocinas, refrigeradoras, tiene por ahí una línea muy grande de todo eso. También representa una importación de todo tipo de whiskies, de licores para allá. Son 161 empresas que ellos tienen, pero eso no es lo sorprendente. Y usted dice que apoya todo esto de las grandes y pequeñas empresas, ¿no? Pero quisiéramos saber qué usted piensa si el Banco del Austro, en su mayoría, son accionistas los del Juris. Ellos están ofreciendo desde hace mucho tiempo la yapa, están ofreciendo carros, motos, y ahora es el maletín millonario con $60.000. Pero con las dos ensambladoras que acaban de poner en Manta, ellos prácticamente triplicaron la ganancia de $68 millones al año, ahorita están ganando 400 millones. Y estamos hablando que la provincia de La Suay debiera tener grandes oportunidades de inversión de los migrantes, porque la mayor, hay siquiera un 20% de migrantes de la provincia de La Suay, de todos, Girón, de San Francisco, todos esos lugares de allá, de lo que se repite en el Valle de Yunguilla, y no se diga de otros sectores. ¿Qué usted nos podría decir de eso, ingeniero? Entre los 25 grupos que yo nombré, que se han fortalecido, es el grupo El Juri, indudablemente ha ganado el año 2011 $1.900 millones en utilidades, ¿no es cierto? Esa es la verdad, y esos son los datos según la revista Vanguardia. A ver, yo lo que creo es que definitivamente hay que regular los monopolios, es decir, no pueden existir monopolios como el caso del banano y el transporte del banano como los Novoa, esa es la verdad, ¿no es cierto? O el tema de la comercialización de ciertos productos y la importación de ciertos productos. A ver, yo lo que digo es que no vamos a lograr desarrollar una propuesta productiva con un modelo de socialismo de Estado que hemos venido planteando desde hace muchos años o que se planteó en su momento, es decir, donde el Estado pasa a controlar incluso los factores de producción. Eso no resultó, ¿sí? y tenemos que ser autocríticos en esa perspectiva, y lo que hay que hacer entonces es buscar cómo socializamos la producción. Eso implica que grandes empresas en procesos de negociación deberían de diseñar proyectos y programas, ¿sí? Deberían tener, digamos, sujetarse a políticas que diseñen proyectos y programas que enlacen en grandes encadenamientos y negocios masivos con pequeños productores. Entonces, por ejemplo, muy bien, vamos a ensamblar en el tema de producción, vamos a ensamblar vehículos. Entonces, ¿cuántos de esos procesos del tema de vehículos se pueden generar en pequeñas microempresas con metalmecánicos o mecánicos de automotrices? Y ahí se regula y se le pone un tope a las ensambladoras. En este caso, es decir, usted me ensambla 100 vehículos, de los cuales, ¿sí?, esos 100 vehículos, por lo menos el 50% debe ser de esas piezas deben ser generadas en el territorio vía microempresas, no generando empleo. No quiero que vayan a ser trabajadores suyos y que ganen un sueldo. Queremos que el Estado entre a regular, a garantizar, dan la asistencia técnica y nosotros generamos. Esto les digo porque este es un modelo, el de las ensambladoras que usted plantea, es el modelo del Partido de los Trabajadores. Yo estudié, me formé un buen tiempo en Brasil con el Partido de los Trabajadores. Y uno de los temas interesantes fue que en Porto Alegre, por ejemplo, en Porto Alegre quebraron en su momento, era el centro de las ensambladoras de vehículos básicamente americanos como la Ford y la General Motors. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Quebraron porque los impuestos subieron demasiado. Hubo un proceso de descentralización muy fuerte en el tema de
establecer el federalismo que existe en el Brasil, y entonces el Partido de los Trabajadores promovió ese proceso de descentralización. Desde ese